Velamen había la imagen de un cuervo. Se acercaban lenta, sigilosamente hacia la población. Cuando desembarcaron aquellos, la destrucción cayó sobre Lindisfarne. Fue lo que consideramos el arranque oficial para la era de los vikingos. Pero ¿quiénes eran estos vikingos? Ellos así se llamaban vikingos a sí mismos. Los habitantes de la bahía, los habitantes de los fiordos. Las poblaciones escandinavas de Noruega, Suecia y Dinamarca. Los germanos le llamaban hombres de fresno. Los francos le llamaban normandos, los hombres del norte. Los ingleses daneses o paganos. Los irlandeses, los habitantes del país de los 1000 lagos. Los musulmanes occidentales le llamaban mayus. Mayus más o menos venía a significar bárbaros infieles. Y los musulmanes orientales le llamaban los hombres del mar del Báltico. Y también los esclavos les conocían. Le llamaban rus, remeros. Ese nombre daría sentido a toda una nación, los rusos. Pero ellos se llamaban vikingos a sí mismos. Vamos a ubicarles en el contexto geográfico europeo. Como os he dicho, debemos buscar la zona de Escandinavia, la Escandinavia. Una unidad de lengua y creencias hace nacer a los vikingos. Ya eran conocidos en tiempos de los romanos por aquellas magníficas naves arqueadas en proa y popa. Los vikingos eran en origen comerciantes, agricultores y también salteadores. En los siglos V y VI se vivió una época feliz donde germinó una cultura floreciente, donde los druidas celtas les enseñaban los caracteres rúnicos y donde la sobrepoblación empezaba a ser un peligro. En el siglo VIII, a mediados de ese siglo VIII, los vikingos deciden tomar una actitud, la de la exploración, la del viaje, la del saqueo. Deben buscar nuevas fronteras. Calculan los historiadores que a mediados de ese siglo VIII la población de los vikingos ascendía a más de 1 millón de personas. Para aquellos territorios congelados en el invierno y con la escasez consiguiente, era demasiada población. Debían volar, mejor dicho, debían navegar. Eso lo consiguieron gracias a la versatilidad, a la agilidad de sus grandes naves, los Drakkar, llamados así por el mascarón de la proa, cuya imagen representaba la de un dragón. Los barcos del dragón, unas naves construidas con madera de encina, cuyos remos eran de madera de pino. A bordo de esos barcos los vikingos surcarían los mares y durante más de 3 siglos azotaron a las diversas poblaciones con las que se encontraron. Leemos las crónicas anglosajonas. Nos hablan de las primeras incursiones vikingas en el año 785. Aunque el mejor asalto, el más grande asalto, fue el de Lindisfarne, ese 8 de junio del 793. Es la fecha que se considera como el inicio de la era vikinga. Una era vikinga que duraría más o menos hasta el 1066. Con las batallas de Stamford Bridge y Hastings terminaría la dominación vikinga. Aunque quedarían residuos, quedarían grupos asentados en diversos territorios europeos. Los vikingos eran extraños, eran fanáticos, aguerridos, valientes hasta la temeridad. Hablemos de sus ataques. Hablemos de su forma de controlar el espacio que pretendían dominar. En
principio, los vikingos suecos fijaron su mirada en el oriente. Los eslavos se encontrarían con ellos, comerciarían con ellos, sufrirían sus asaltos. Aquellos rus, aquellos remeros, pronto harían estupendas incursiones por todo el mundo eslavo. Los noruegos se fijaron en las islas británicas, Irlanda, posteriormente Islandia. Los daneses optaron por la zona norte de Francia, hasta que consiguieron imperar un ducado, el ducado de la Normandía, el territorio de los hombres del norte. Innumerables mitos y leyendas recogidos en las sagas nórdicas, esas sagas escritas en los siglos XII y XIV. Las crónicas anglosajonas también nos legaron bastante conocimiento sobre el ataque de aquellos paganos, aquellos daneses. El Elder Edda, el libro sagrado de los islandeses, un libro donde se compendiaban refranes e historias sobre el panteón mitológico vikingo. Eran fuertes, muy fuertes, quizá llevados por el fanatismo de su religión, una religión pesimista, una religión en la que nadie iba a vencer, en la que el fin estaba próximo. El fin de un vikingo era el de resistir al empuje de los gigantes hasta el día del juicio final, el día del Ragnarok. Como os he dicho, aquellas primeras incursiones del siglo VIII siguieron a las del siglo IX. Los vikingos no cejaron en su empeño. A mediados de este siglo, del IX, asientan por primera vez una invernada en territorio británico y comienzan a exigir tributo a los reyes locales. Estos poco pueden hacer ante el ímpetu guerrero de los vikingos. Los barcos eran formidables. Hacían incursiones remontando los ríos. La escasa quilla de los drácar así se lo permitía. Podían remontar ríos a favor o contracorriente. Podían desembarcar en las playas. Hacían lo que querían a su antojo. Los barcos eran pequeños y muy manejables. Barcos donde la vida a bordo no era nada cómoda. No existían ni los camarotes ni las bodegas. El vikingo vivía al aire libre, dormía al aire libre, comía al aire libre. Las tripulaciones constaban de 40 o 50 hombres, aunque hemos tenido constancia de barcos más grandes donde había 35 pares de remos. Se agrupaban como manadas de lobos, en grupos de 3, 5 barcos, y en las incursiones más potentes se llegó a contabilizar hasta 300. ¿Os imagináis el signo del cuervo surcando los mares del Atlántico? Eran temibles. Se ha dicho que los vikingos utilizaban cascos con cuernos, nada más lejos de la realidad. Si hemos averiguado que algún jefe guerrero, algún rey, llegó a utilizar un casco con cuernos en algún ceremonial, en alguna batalla, pero nada más. Los guerreros utilizaban cascos cónicos de piel o de metal, con una protección nasal. Cota de malla los más ricos, chaqueta de piel los más, y sus armas invencibles, las hachas de guerra. Aunque habían entrado en desuso, los vikingos las volvieron a poner de moda. Hachas cuya longitud era de más de 1,5 metros. Espadas de doble filo, consagradas a su dios de la guerra, su dios del orden marcial, Tyr. Arcos que cuenta la leyenda. Su cuerda era de pelo de mujer. Decían que era lo mejor para disparar las certeras flechas. También lanzaban piedras, lanzaban saetas, jabalinas. Nada les impedía el avance. En el arte militar se recuerda a los vikingos por aquellas murallas de escudos. Los vikingos avanzaban en tierra, con paso firme, muy decidido. Los mejores guerreros juntaban sus grandes escudos e iniciaban una fila recta, avanzando, mientras que por detrás tropas auxiliares lanzaban jabalinas, piedras, todo lo que se ponía a su alcance. El destrozo en el enemigo era más que considerable.
y así fueron devastando, pero también explorando. Pronto, después de haber arrasado el norte de Francia y las islas británicas, se fijaron en Irlanda, y hasta la bella Isla Verde, la bella Isla Esmeralda llegaron, aquella que no habían podido dominar los romanos. Fue dominada en buena parte por los vikingos, donde fundaron Dublín. Algunos irlandeses escaparon, y escaparon rumbo a Islandia, y los vikingos también fueron rumbo a Islandia, donde lograron un asentamiento de más de 20.000 personas. En el año 982, un rey local, en claro desacuerdo con las normas imperantes en Islandia, flota unos cuantos barcos y se dirige hacia lo que se conoce hoy como Groenlandia. Eric el Rojo, año 982, Groenland, la Tierra Verde. 10 años más tarde, su hijo Ilg llegaría a la península del Labrador y a Terranova, donde se enfrenta por primera vez a los amerindios, a los que llama hombres feos. Aquellos vikingos tan salvajes llamando hombres feos a los amerindios. Es el descubrimiento oficial de América, año 992. 500 años más tarde, Cristóbal Colón daría vitola de credibilidad a lo que ya habían tocado los vikingos. Pero también hicieron incursiones por el Mediterráneo. Intentaron 4 invasiones en Galicia. Desde el 846 al 1038 las costas gallegas sufrieron el ataque, el empuje, el brío de los vikingos. La ría de Arosa podía contar muchas historias. Los gallegos desde su rey Ramiro I combatieron muy bien. Surcaron las aguas del Guadalquivir, llegaron a Sevilla, donde la tomaron por unas horas. Los musulmanes les combatieron bien. Y surcaron el Mediterráneo, tocando puntos como Ibiza, como Sicilia. Llegaron a Constantinopla. En la Catedral de Santa Sofía se puede ver una inscripción del siglo IX donde se dice: Godric estuvo aquí. Un turista del siglo IX con forma de vikingo. Eran insaciables, querían conseguir botín a toda costa, pero también tenían una vida religiosa, una vida interior, una vida extraña. En el panteón religioso de los vikingos, en lo más alto se encontraba Odín, el padre de todos los dioses, el dios de un solo ojo. El otro lo había cedido, lo había perdido, a cambio de beber en el pozo de la sabiduría. Odín lo dominaba todo gracias a sus 2 cuervos. Los cuervos eran los ojos y los oídos de Odín. Este cada mañana los lanzaba al aire y al cabo del tiempo volvían con las noticias de los humanos. Odín no comía, pero sí en cambio ofrecía las vituallas, las viandas que le ofrecían sus siervos a sus 2 lobos más queridos, aquellos que estaban postrados a los pies de Odín, a los pies del dios más poderoso. Odín tenía un hijo adorado por los vikingos, Thor, el dios del trueno. A Thor se le negaba el privilegio de vivir en el Asgard, porque cada vez que pisaba, los truenos se apoderaban de Asgard. Vivía en un palacio cercano, un inmenso palacio cercano. Dios odiaba al país de los gigantes, los enemigos acérrimos de los dioses vikingos. Contaba con su martillo, que era lanzado a forma y manera de boomerang, con su guante mágico que le permitía recibir el impacto del martillo. También tenía su famoso cinturón de poder. Cuando éste se lo ceñía, el poder de Thor se aumentaba por momentos. Pero había otros dioses. Estaba Freyr, a lomos de su jabalí de oro. Freyr era un dios muy querido por los vikingos. Era el dios del país imaginario, el dios del país invisible, el dios de los duendes, las hadas, los elfos, pero también era el dios del clima benigno. Cuando había clima benigno en la Escandinavia, todos se lo achacaban a Freyr. Y estaba Tyr, el dios de la guerra, el dios del orden marcial, aquel al que encomendaban sus almas los vikingos antes de entrar en combate, cuyas espadas eran grabadas con el nombre Tyr.
Balder, uno de los hijos favoritos de Odín. Balder, decían los vikingos, que era el llamado a suceder a Odín después del Ragnarok, después del juicio final, después del último día. Asgard era un país extraño, el país de los dioses. Los vikingos creían que los 9 mundos conocidos estaban entre las ramas de un gran fresno universal, el fresno del equilibrio universal, porque debéis saber que al principio fue el caos, pero en medio de ese caos hubo una grieta, y en esa grieta hubo 2 países, uno lleno de hielos y de arroyos, y de oscuridad, absoluta oscuridad, y otro lleno de luminosidad, de calor, de buen refugio, y allí un gigante con su espada de fuego, blandiéndola, lanzaba llamaradas contra los bloques de hielo del país de la oscuridad, y cada llamarada, cada chispa provocó un mundo, y así fueron 9. Y en las raíces del fresno universal había 3. En una de ellas, la central, había una serpiente, Nimrod. Nimrod estaba royendo constantemente las raíces del fresno. Ella y sus crías sabían perfectamente que algún día conseguirían que la raíz cediera, y así el fresno caería, provocando el Ragnarok. En otra de las raíces se encontraba Asgard, el país de los dioses. En ese país Odín tenía varios palacios. Valhall, allá donde estaba el trono imperial de Odín. También estaba el Valhalla, donde iban los mejores guerreros. Dentro del Valhalla, un inmenso bosque, cuyos árboles tenían hojas rojas de oro. Y Glasheim, donde se reunían todos los dioses, a esperar el día final, el día en el que todos los dioses vikingos se enfrentarían a las fuerzas del mal, a las fuerzas de los gigantes encabezadas por Loki. Y ese día, algún día, tendría que suceder. Heimdall, el guardián del puente del arco iris que va hacia Asgard, protector de los dioses, sería el encargado de avisar cuando sucedería ese Ragnarok. El día que sucediera, todos morirían, dioses, humanos, bestias, seres malignos, todos acabarían. Pensando muchos que Balder, el elegido de Odín, el favorito de Odín, el dios de la belleza, el dios de la luz, el dios de la verdad, resucitaría después de la gran batalla, para entregar a la humanidad, para entregar a la tierra momentos de luz, momentos de verdad, momentos donde los supervivientes serían felices. Los vikingos creían en su fatalidad, creían que su único motivo de existencia en la tierra era luchar hasta el final, sabiendo que el final era la muerte. Pero cuando un vikingo moría empuñando su espada, estaba tranquilo, sabía que Freya, la gran diosa, la jefa guerrera de las valquirias, bajaría cabalgando su caballo al campo de batalla. Las valquirias tomarían las almas de los mejores guerreros vikingos y las elevarían hasta el Valhalla. Allí grandes festines con hidromiel y estupendas comidas, esperando el Ragnarok, esperando el día de la batalla final. Las valquirias eran hermosas doncellas, eran conscientes de la misión, no podían elegir a cualquiera, solo debían ser elegidos los valerosos. Ellos combatirían al lado de sus dioses, ellos eran los elegidos para morir una vez más. Había otras salas en el Glasheim, salas donde vivían los vikingos no combatientes, ancianos, mujeres, niños, también esperaban el final de alguna manera. Odín era el gran conocedor de los caracteres rúnicos. Runa en antiguo germano significa misterio, enigma. Y Odín conocía esos caracteres. Balder también los conocía. Los druidas transmitieron esos conocimientos a los vikingos. Eran tiempos donde la aventura era lo que primaba, los deseos, el afán de exploración. Los vikingos asolaron Europa durante más de 3 siglos, consiguiendo importantes territorios. Y más o menos la fecha oficial fue la expedición de Harold, cuando pidió a golpe de espada el trono de Inglaterra. Recordamos la batalla de Stamford Bridge, en el norte de Inglaterra,
y la de Hastings, la famosa batalla de Hastings contra los normandos, aquellos arqueros de Hastings. Los increíbles vikingos descubrieron América, tomaron posesión de Inglaterra, se aliaron en ocasiones con los escoceses, con los galeses, riñeron con los irlandeses, hicieron frente a los francos. Carlomagno tuvo que fortificar toda su costa, y aún así, a la muerte de este, con el reino franco muy dividido, consiguieron llegar a París y arrasarlo. Los terribles guerreros vikingos, aquellos festines con su hidromiel y aquellos drácar fastuosos maravillosos. Era impresionante la visión de un drácar, su mascarón de proa, el mascarón del dragón, los escudos vikingos a babor y estribor, y a bordo 40, 50, 60, 70 hombres determinados a la victoria, determinados a explorar lo ignoto, determinados a conseguir sus fines. Y así los vikingos desaparecieron para la historia. Nos queda de ellos sus runas, su Eldereda, sus sagas nórdicas y la impronta que dieron al carácter europeo. Todos aprendieron a defenderse de los vikingos. Todos de alguna manera desarrollaron una unidad nacional pensando que el enemigo estaba fuera. Los vikingos de alguna manera también contribuyeron a esto que se llama Europa. En nuestros pasajes de la historia, hoy han sido los protagonistas, aquellos vikingos y su extraña forma de vida. En Onda Cero,